Historia traducida y adaptada. Formato corrido para text-to-speech. Las calles de Buenos Aires bullían esa tarde bochornosa de abril. Una llovizna insistente transformaba el calor en un vapor húmedo que se pegaba a la piel, obligando a la gente a acelerar el paso buscando refugio. Entre los autos atrapados en el tráfico caótico de la avenida 9 de Julio, una joven se movía con agilidad, cargando una cesta de flores pegada al pecho. Camila Herrera tenía 23 años, cabello castaño oscuro recogido en una simple cola de caballo y ojos que revelaban una mezcla de determinación y cansancio. Se ajustaba el pañuelo colorido que protegía las flores de la lluvia mientras ofrecía sus productos con voz suave pero firme. Flores frescas, rosas hermosas. ¿No quiere llevarle a su esposa, señor? Camila era una presencia conocida en esa zona del centro. Desde los 17, cuando dejó el hogar de menores donde creció, sobrevivía vendiendo flores en las esquinas más concurridas de la ciudad. No era una vida fácil, pero era la vida que conocía. Había aprendido pronto a enfrentar miradas de desprecio, comentarios malintencionados y la indiferencia de la mayoría de las personas que pasaban apuradas, ignorando por completo su presencia. Pero Camila no se daba por vencida. Cada rosa vendida significaba comida en la mesa, el alquiler pagado de su pequeña habitación en la pensión de doña Elena y tal vez, con suerte, unos pesos ahorrados para emergencias. Estás escuchando una historia emocionante. Suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad nos ves. Esto ayuda mucho a nuestro trabajo. La lluvia arreció de golpe, transformando la llovizna en un aguacero. Camila corrió buscando refugio y sus ojos se posaron en la marquesina elegante de una joyería de lujo. La fachada era imponente, con vitrinas brillantes que exhibían collares de diamantes y relojes que costaban más de lo que ella ganaría en toda su vida. Dudó un momento, observando a los guardias inmóviles en la entrada, pero el temporal no le daba opción. Con cuidado de no mojar demasiado las flores, Camila se colocó bajo la marquesina, apoyándose discretamente en la pared lateral. Desde allí, podía ver el movimiento lujoso de la tienda a través de los grandes ventanales. Mujeres elegantes con carteras de marca, hombres de traje examinando anillos costosos, vendedoras impecablemente vestidas ofreciendo champaña. Era un mundo completamente distinto al suyo, separado solo por unos metros de acera mojada. No se dio cuenta cuando los dos guardias se acercaron. «Señorita, no puede quedarse aquí en la entrada», dijo uno de ellos, un hombre alto de hombros anchos y expresión severa. Camila alzó la vista, asustada. «Disculpe, solo estoy esperando que pase la lluvia. No voy a molestar a nadie». El segundo guardia, más bajo pero igualmente intimidante, se cruzó de brazos. «Es lo que todos dicen. Luego se quedan pidiendo dinero a los clientes o causando problemas. Mejor váyase». «No estoy pidiendo nada a nadie», protestó ella, sintiendo que la injusticia le quemaba en el pecho. «Solo estoy vendiendo flores. Mire, no queremos problemas, pero no puede quedarse aquí. Es política de la casa». Camila iba a responder cuando el primer guardia señaló su cesta. «Déjeme ver qué tiene ahí dentro». «Solo flores», dijo ella, pero la voz le salió temblorosa. Su corazón comenzó a acelerarse al darse cuenta de que no tenían intención de simplemente echarla. «Vamos a entrar y hablar con el gerente», decidió el guardia alto, sujetando su brazo con firmeza. Antes de que pudiera protestar, Camila se vio conducida dentro de la joyería. El contraste fue inmediato y abrumador. Del calor húmedo de la calle, entró en un ambiente refrigerado, con luz suave y música clásica de fondo. El suelo era de mármol pulido, tan brillante que reflejaba las luces de los candelabros de cristal. Clientes bien vestidos dejaron de mirar las joyas y se giraron para observarla. Camila sintió el peso de todas esas miradas de juicio. Su ropa sencilla, la cesta de flores, las zapatillas gastadas, todo la marcaba como una intrusa en aquel templo del lujo. «Por favor, solo fue un malentendido», intentó explicar, pero los guardias la guiaban decididamente hacia el fondo de la tienda. Pasaron junto a vitrinas repletas de brillantes, por vendedoras que cuchicheaban entre ellas, hasta llegar a una puerta de madera oscura con una placa dorada que decía «Gerencia». Uno de los guardias golpeó y sin esperar respuesta abrió la puerta. «Señor Castro, encontramos a esta joven rondando la tienda».
Creemos que es mejor que usted evalúe la situación. Ricardo Castro estaba sentado detrás de un escritorio de caoba, revisando papeles. Tendría unos 50 años, cabello grisáceo perfectamente peinado, traje a medida y una expresión de quien estaba acostumbrado a resolver problemas rápidamente. Cuando levantó los ojos, su primera reacción fue de irritación. ¿Qué está pasando aquí? Tengo cosas importantes que atender. Esta chica estaba parada frente a la tienda, explicó el guardia. Desconfiamos de que pudiera estar planeando algo. Camila sintió que la sangre le subía al rostro. No estaba planeando nada, solo me estaba protegiendo de la lluvia. Yo vendo flores, no soy una delincuente. Ricardo iba a despachar la situación con un gesto impaciente, cuando sus ojos se posaron en la mano derecha de Camila. Ella aún sujetaba la cesta de flores con fuerza, y en su dedo anular brillaba un pequeño anillo de oro. Era una pieza sencilla, delicada, pero Ricardo la reconoció de inmediato. Sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. El aire pareció faltarle en los pulmones. Su visión se nubló por un segundo. Ese anillo. Él conocía ese anillo. Era imposible no conocerlo. Había sido él quien lo compró, hace más de 20 años, como regalo para su pequeña hija. Déjenme ver eso, dijo Ricardo con la voz ronca y extraña. Señaló la mano de Camila. ¿Ver qué?, preguntó ella confundida, pero siguió su mirada hasta su anillo. Es mío. Lo sé, solo quiero verlo, insistió Ricardo levantándose de la silla. Su mano temblaba ligeramente al extenderla. Camila dudó, pero algo en la expresión de aquel hombre la hizo obedecer. Con dedos inseguros, se quitó el anillo y lo colocó en la palma abierta de Ricardo. Él sostuvo la pieza como si fuera lo más valioso del mundo. La giró entre sus dedos buscando algo. Cuando encontró la pequeña inscripción en la parte interna, sus piernas casi fallaron. Para mi pequeña Giovanna. Con amor, papá. Era exactamente lo que estaba grabado allí. Las letras minúsculas que él mismo había elegido en la orfebrería hacía tanto tiempo. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó Ricardo, con la voz apenas un susurro. Camila lo miró completamente perdida. Siempre lo he tenido. Es mío desde que tengo memoria. Fue lo único que tenía conmigo cuando me dejaron en el hogar. ¿El hogar?, repitió Ricardo como si las palabras no tuvieran sentido. ¿Cuántos años tienes? 23. ¿Y cuándo fuiste dejada en el hogar? Camila frunció el ceño, intentando entender por qué este hombre rico y poderoso se preocupaba por su historia. Los registros dicen que tenía unos 4 o 5 años. No tengo memoria de nada antes de eso. Solo sé que aparecí en el hogar Santa Lucía después de ser encontrada por una familia que llamó a la policía. Ricardo se sentó pesadamente en la silla. Su mente trabajaba frenéticamente, conectando fechas, lugares, posibilidades que parecían imposibles. Hacía 23 años, él había perdido todo lo que amaba en una noche terrible. Su esposa, Julia, y su hija, Giovanna, de 5 años, habían desaparecido después de un accidente de auto. El vehículo fue encontrado volcado en una carretera secundaria en las afueras de Buenos Aires. Julia estaba allí, pero Giovanna había desaparecido. La policía buscó durante días, semanas, meses. Nunca encontraron su cuerpo. Nunca encontraron pistas de lo que pudo haberle sucedido. Ricardo nunca superó esa pérdida. Construyó un imperio empresarial como forma de escapar del dolor, pero siempre cargó la esperanza secreta de que su hija pudiera estar viva en algún lugar. «Pueden irse», dijo de repente a los guardias con voz extraña. «Déjenla ir». «Pero, señor Castro», comenzó uno de ellos. «Dije que la dejaran ir», repitió Ricardo con firmeza. «Ahora». Los guardias intercambiaron miradas confusas, pero obedecieron, saliendo de la sala. Camila seguía parada allí sin entender nada. «¿Puedo tener mi anillo de vuelta?», preguntó tímidamente. Ricardo miró la pieza en su mano y luego el rostro de ella. Por primera vez, realmente estudió sus facciones. Los ojos castaños claros, la forma del rostro, la curva de la nariz. Había algo familiar allí, algo que no podía definir, pero que resonaba profundamente en su corazón. «Claro», dijo finalmente, devolviendo el anillo con excesivo cuidado. «Disculpa por las molestias. Estás libre de irte». Camila tomó el anillo rápidamente y lo puso de nuevo en su dedo. Se giró para salir, ansiosa por escapar de aquel lugar extraño y de aquella situación aún más extraña. Pero cuando alcanzó la puerta, la voz de Ricardo la detuvo.
¿Cómo dijiste que te llamas? Camila. Camila Herrera. Ricardo asintió lentamente. Camila, es un nombre bonito. Gracias, murmuró ella. Y luego salió apurada cruzando la tienda bajo las miradas curiosas de clientes y empleados, hasta finalmente alcanzar la calle. La lluvia había disminuido a una llovizna fina. Camila caminó rápidamente, abrazando su cesta de flores, el corazón aún latiendo aceleradamente. No entendía lo que acababa de suceder. ¿Por qué a aquel hombre le importaba tanto su anillo? ¿Por qué se había afectado tanto al verlo? Mientras ella se alejaba por la acera mojada, Ricardo permanecía en su oficina, el teléfono ya en la mano. Marcó un número que conocía de memoria, esperando impaciente mientras sonaban las llamadas. «Te necesito aquí inmediatamente», dijo cuando contestaron. «Es urgente. Es sobre Giovanna». Esa misma noche, mientras Camila regresaba a su pequeña habitación en la pensión, intentando entender el extraño encuentro, Ricardo Castro estaba en su mansión en Barrio Norte. La residencia era imponente, con jardines cuidadosamente mantenidos y una arquitectura que mezclaba lo clásico con lo moderno. Pero para Ricardo, aquella casa enorme siempre había parecido demasiado vacía, llena de habitaciones que resonaban con su soledad. Estaba en su estudio particular, un ambiente con estantes de madera repletos de libros y fotografías enmarcadas. Una de ellas en particular ocupaba un lugar destacado sobre su escritorio. Era Giovanna a los 4 años, sonriendo a la cámara con sus 2 dientes frontales faltantes, usando el mismo anillo que él había visto esa tarde en la mano de Camila. A su lado, Javier Gómez entró en la sala. Javier era investigador privado hacía más de 15 años y había ayudado a Ricardo en diversos asuntos delicados a lo largo de los años. Alto, delgado, con gafas de montura fina y una expresión siempre seria, era conocido por su discreción y eficiencia. «Cuéntamelo todo», dijo Javier, sentándose en el sillón frente al escritorio. Ricardo pasó la siguiente media hora relatando cada detalle del encuentro con Camila. Habló sobre el anillo, sobre la coincidencia de las fechas, sobre la sensación inexplicable que había tenido al mirar a la joven. Cuando terminó, se quedó en silencio, esperando que Javier dijera que estaba loco, que estaba viendo conexiones donde no existían. Pero Javier solo asintió pensativo. «Voy a empezar de inmediato», dijo. «Necesito todo lo que puedas conseguir. Registros del hogar, documentos de identidad, cualquier información sobre cómo llegó allí». Y Javier, dudó Ricardo, sé discreto. «Si realmente es mi hija, no quiero asustarla». «Entendido». En los días siguientes, mientras Javier trabajaba, Ricardo no podía concentrarse en nada más. Canceló reuniones importantes, dejó contratos pendientes, ignoró llamadas de socios. Su mente estaba completamente enfocada en Camila y en la posibilidad que apenas se atrevía a admitir para sí mismo. Mientras tanto, Camila continuaba su rutina. Todas las mañanas se despertaba temprano, pasaba por el mercado de flores para elegir los mejores productos y luego se dirigía a sus puntos de venta habituales. Pero algo había cambiado en ella. No podía dejar de pensar en el hombre de la joyería y en la forma en que había mirado su anillo. Doña Elena, la dueña de la pensión donde vivía, notó su distracción. «¿Está todo bien, muchacha? Pareces con la cabeza en las nubes». Camila sonrió sin convicción. «Todo bien, doña Elena, solo cansancio». La mujer mayor, con su cabello blanco recogido en un rodete y un delantal floreado siempre puesto, no pareció convencida. «Trabajas demasiado, criatura. Deberías conseguir un trabajo fijo, con contrato, esas cosas». «Ya lo intenté, ya sabes. Nadie quiere contratar a alguien sin familia, sin referencias. Es más fácil así». Doña Elena suspiró, pero no insistió. Conocía la historia de Camila. Sabía de las dificultades que la joven enfrentaba. Le tenía un cariño maternal. Era la persona más cercana a una familia que Camila tenía. Después de 4 días, Javier regresó al estudio de Ricardo con un sobre grueso lleno de documentos. «Encontré muchas cosas», dijo esparciendo papeles sobre el escritorio. Ricardo se inclinó ansiosamente. Camila Herrera fue registrada en el Hogar Santa Lucía en junio de 2002. Fue encontrada por una familia que viajaba por la autopista. Estaba desorientada, con heridas leves, usando solo ese anillo. El auto estaba a unos metros de allí, volcado. «La fecha», susurró Ricardo. «Es la misma noche». Javier asintió gravemente. «Exactamente.
El accidente de tu auto fue registrado la misma noche, en la misma región. Hay registros de que tu esposa fue encontrada, pero ningún rastro de tu hija. La niña que fue llevada al hogar tenía aproximadamente 5 años, la misma edad de Giovanna en ese momento. Ricardo sintió que las lágrimas amenazaban. Durante 20 años había imaginado lo peor. Se había torturado con posibilidades terribles. Y ahora había una posibilidad de que su hija estuviera viva, de que hubiera sobrevivido y crecido sin saber quién realmente era. Hay más, continuó Javier. Camila nunca fue adoptada. Creció en el hogar hasta cumplir 17 años. Después de eso, consiguió esta habitación en la pensión y comenzó a trabajar vendiendo flores. No tiene antecedentes penales, no tiene deudas significativas. Por lo que pude averiguar, es una persona honesta intentando sobrevivir. ¿Y sobre la familia biológica?, preguntó Ricardo ansioso. ¿Alguna pista? Javier negó con la cabeza. Ningún registro de padres o parientes. Lo único que la conecta con cualquier familia es ese anillo. Ricardo se quedó en silencio por un largo momento, procesando todo. Necesito estar seguro, dijo finalmente. Necesito saber si realmente es mi hija. ¿Quieres hacer una prueba de ADN? No era una pregunta. Sí, pero ¿cómo la convenzo? No me conoce, no tiene por qué confiar en mí. Javier pensó por un momento. Sé honesto con ella. Cuéntale sobre Giovanna, sobre el accidente, sobre el anillo. Si es tu hija, ella también merece saber la verdad. Ricardo sabía que tenía razón, pero la idea de confrontar a Camila lo llenaba de miedo. ¿Y si rechazaba la posibilidad? ¿Y si pensaba que él estaba intentando aprovecharse de ella de alguna forma? ¿Y si al final la prueba mostraba que no era Giovanna y él tenía que vivir con esa decepción? Pero tenía que intentarlo. Necesitaba saber. 2 días después, Ricardo envió a su chofer con un recado para Camila. Ella estaba vendiendo flores cerca de la Plaza de Mayo cuando un hombre de traje se acercó. ¿La señorita Camila Herrera? Sí, respondió ella desconfiada. Mi empleador quisiera hablar con usted sobre un asunto importante. Me pidió que le entregara esto. El hombre extendió un sobre blanco. Dentro había una tarjeta con letra elegante. Camila, necesito hablar contigo sobre el anillo que usas. Sé que esto debe parecer extraño, pero es muy importante. Por favor, concédeme una oportunidad de explicarte. Mañana, 14 horas, en el Café Tortoni en la Avenida de Mayo. Por favor, ven. Ricardo Castro. Camila leyó la nota 3 veces. Su primer instinto fue ignorarla. ¿Qué clase de persona rica cree que puede simplemente convocar a alguien así? Pero la curiosidad era demasiado fuerte. Ese hombre sabía algo sobre su anillo, sobre su pasado, y si él podía darle respuestas sobre de dónde venía. Está bien, dijo al chofer, estaré allí. Esa noche Camila apenas pudo dormir. Estuvo girando el anillo en su dedo, como siempre hacía cuando estaba nerviosa. Aquel pequeño pedazo de oro era su única conexión con un pasado que no recordaba. Durante todos aquellos años en el hogar, cuando otros niños eran visitados por parientes o eventualmente adoptados, ella solo tenía ese anillo. Las monjas del hogar habían intentado quitárselo algunas veces, diciendo que podría perderlo o que alguien podría robárselo. Pero Camila siempre se negó. Era suyo. Era lo único que probaba que ella había venido de algún lugar, que alguien en algún momento se había preocupado lo suficiente como para darle ese regalo. A la mañana siguiente, eligió su mejor ropa. No era mucho, solo unos jeans sin roturas y una blusa blanca sencilla, pero estaba limpia y bien planchada. Recogió su cabello en una cola de caballo baja y se miró en el pequeño espejo roto de la habitación. «Puedes hacerlo», se dijo a su reflejo. «Es solo una conversación». El Café Tortoni era un establecimiento elegante, pero no intimidante como la joyería. Tenía mesas de madera clara, plantas colgando de las paredes de ladrillo visto y un delicioso olor a café fresco. Camila llegó unos minutos antes de las 14 horas y pidió un café simple, sentándose en una mesa cerca de la ventana. Sus manos temblaban ligeramente al sostener la taza. Ricardo llegó puntualmente. La vio por la ventana antes de entrar y tuvo que hacer una pausa por un momento. Allí, con la luz de la tarde iluminando su rostro, el parecido con Julia era innegable. Los mismos ojos castaños claros, la misma inclinación de la barbilla. ¿Cómo no lo había notado antes? «Gracias por venir», dijo al sentarse. Camila asintió estudiando su rostro. De cerca,
Ella podía ver las arrugas de preocupación alrededor de sus ojos, los hilos blancos en su cabello. Parecía cansado pero también esperanzado. Usted dijo que quería hablar sobre mi anillo. Ricardo tomó aire. Sí, pero primero necesito contarte una historia. Y entonces contó. Habló sobre Julia, la esposa que amaba más que nada. Sobre Giovanna, la hija que era la luz de su vida. Sobre aquella noche terrible de junio de 2002, cuando recibió la llamada diciendo que había habido un accidente. Sobre cómo encontraron el auto. Encontraron a Julia, pero Giovanna había desaparecido. Sobre los años de búsqueda infructuosa, el dolor que nunca pasaba, la esperanza que no podía abandonar por completo. Le di ese anillo a mi hija en su 5º cumpleaños, dijo, con la voz embargada. Tiene una inscripción dentro. Para mi pequeña Giovanna. ¡Con amor, papá! Camila sintió que su corazón se disparaba. Con manos temblorosas, se quitó el anillo y examinó el interior. Había visto esas palabras cientos de veces a lo largo de los años, pero nunca había podido entender completamente lo que significaban. La inscripción estaba desgastada por el tiempo, algunas letras casi borradas. Giovanna, susurró. ¿Ese era mi nombre? Ricardo asintió con lágrimas en los ojos. Yo creo que sí. Creo que tú eres mi hija. Camila no sabía qué sentir. Parte de ella quería creer desesperadamente. La posibilidad de tener un padre, de pertenecer a alguien, de finalmente tener respuestas. Pero otra parte tenía miedo. ¿Y si era un error? ¿Y si era una cruel coincidencia? ¿Cómo podemos estar seguros?, preguntó. Una prueba de ADN, respondió Ricardo. Es la única forma de saberlo con certeza. Camila lo miró por un largo momento. Vio sinceridad en sus ojos. Vio la misma esperanza, mezclada con miedo que ella misma sentía. Está bien, dijo finalmente. Hagamos la prueba. 3 días después, Camila se mudó a la mansión de los Castro. Fue una transición surreal. De una habitación minúscula en la pensión a una suite más grande que todo el departamento de doña Elena. Tenía su propio baño, vestidor y hasta un balcón con vista al jardín. Ricardo insistió en que eligiera cualquier habitación que quisiera, pero Camila deliberadamente evitó la habitación rosa que había sido de Giovanna niña. No estaba lista para eso todavía. La casa era impresionante, pero también intimidante. Tenía 2 pisos, 6 habitaciones, una biblioteca, sala de cine, gimnasio y una piscina en el fondo. El equipo de personal incluía una ama de llaves, 2 empleadas, un jardinero y un chofer. Todos fueron presentados a Camila como la hija del señor Castro, y ella podía ver la curiosidad mal disimulada en sus miradas. Los primeros días fueron una mezcla de asombro e incomodidad. Camila no sabía cómo actuar, qué ropa usar, cómo hablar con el personal. Ricardo fue paciente, explicándole todo sin presionarla nunca. Había contratado a una asesora de imagen para ayudarla a armar un guardarropa nuevo. Pero Camila insistió en conservar algo de su ropa vieja, incluyendo las zapatillas gastadas que usaba para vender flores. Eran su conexión con quien había sido, y no quería perder eso por completo. En el 4.º día, durante la cena, Ricardo mencionó algo que la tomó por sorpresa. «Necesito contarte sobre la empresa familiar», dijo, cortando el bistec, «y sobre tu tío Bruno». Camila levantó los ojos del plato. «¿Tío?», Ricardo asintió. «Bruno es mi hermano menor. Trabaja en la empresa. Es vicepresidente. Se van a conocer pronto. ¿Por qué hablas de él con esa voz?», preguntó Camila, notando la sutil tensión en el tono de Ricardo. Ricardo suspiró. «Bruno y yo siempre tuvimos una relación complicada. Cuando nuestro padre falleció, me dejó la empresa a mí por ser el mayor. Bruno nunca lo aceptó bien. Él cree que debería tener más control, más poder de decisión. Y ahora que yo volví», dijo Camila despacio, entendiendo, «yo cambio el juego aún más. Exacto, tú eres mi heredera legítima. Eso significa que eventualmente, cuando me jubilé o cuando ya no esté aquí, heredarás la mayor parte de la empresa. Bruno no estará feliz con eso». Camila frunció el ceño. «Pero yo no sé nada de negocios. No estudié, no tengo experiencia». «Aprenderás», dijo Ricardo con confianza. «Y no tiene que ser inmediato. Pero Bruno necesita saber de tu existencia. Voy a invitarlo a cenar el fin de semana. Quiero que se conozcan». Camila pasó los días siguientes cada vez más nerviosa ante la perspectiva de conocer a su tío. Ricardo intentó tranquilizarla, pero ella podía sentir que él también estaba aprensivo.
El sábado por la noche, Bruno Castro llegó puntualmente a las 8. Camila lo observó desde la ventana de la sala de estar. Era unos años menor que Ricardo, tal vez de unos 40 y tantos. Vestía un traje caro y perfectamente cortado, cabello oscuro peinado hacia atrás, y tenía un aire de autoconfianza que rozaba la arrogancia. Su sonrisa era encantadora, pero no llegaba a los ojos. «Ricardo», dijo Bruno al entrar abrazando a su hermano de forma mecánica. «Gracias por la invitación. Hacía tiempo que no cenábamos juntos. Tengo algo importante que contarte», respondió Ricardo, guiándolo hacia la sala de estar donde Camila esperaba. Bruno se detuvo al verla. Sus ojos la recorrieron de arriba a abajo en una evaluación fría y calculadora que hizo que Camila se sintiera expuesta. «¿Y quién es esta encantadora joven?», preguntó Bruno con una sonrisa que no cuadraba con el tono de voz. «Bruno, ella es Camila, mi hija. Giovanna». La sonrisa de Bruno se congeló. «Disculpa, creo que no escuché bien. ¿Dijiste tu hija?» Ricardo se posicionó cerca de Camila, un sutil gesto de protección. «Sí, Camila es Giovanna. Sobrevivió al accidente hace 20 años. Hicimos prueba de ADN. Está confirmado». El silencio que siguió fue pesado. Bruno miró de Ricardo a Camila y de vuelta a Ricardo. Su expresión había cambiado de encantadora a completamente cerrada. «Esto es absolutamente ridículo», dijo finalmente. «Después de 20 años, de repente aparece una chica con una historia conveniente y simplemente le crees». «Ricardo, te están manipulando». «Tengo pruebas», dijo Ricardo con calma. «La prueba de ADN es concluyente. El anillo que ella usa perteneció a Giovanna. Las fechas del accidente coinciden. Fue encontrada en el mismo lugar esa noche». Camila sintió que la rabia crecía. «No estoy manipulando a nadie. Ni siquiera sabía que él existía hasta hace unas semanas». Bruno la ignoró por completo, enfocándose en Ricardo. «¿Entiendes lo que esto significa? Si ella realmente es tu hija, se convierte en la principal heredera. Esto cambia completamente la estructura de la empresa». «Lo sé», respondió Ricardo. «Y es mi hija, Bruno. Eso no está en discusión». «Vamos a cenar», dijo Bruno abruptamente. «Necesitamos hablar de esto con más calma». La cena fue tensa. Bruno hizo preguntas a Camila, pero eran interrogatorios disfrazados, no intentos genuinos de conocerla. «¿Dónde creciste exactamente? ¿Quién te cuidó? ¿Cómo te mantuviste?». Cada respuesta que ella daba era recibida con escepticismo mal disimulado. Camila intentó mantener la calma, pero cuando Bruno insinuó que ella podría ser una estafadora entrenada, perdió la paciencia. «Basta», dijo, levantándose de la mesa. «No tengo que probarte nada. La prueba de ADN demuestra quién soy. Si tienes un problema con eso, es tu problema, no el mío». Bruno la miró con ojos fríos. «Cuidado, muchacha. Puedes haber engañado a mi hermano, pero a mí no me engañas. Voy a descubrir la verdad sobre ti». Ricardo golpeó la mano en la mesa. «Bruno, respeta a mi hija. Si no puedes hacer eso, puedes irte». Bruno se levantó, arrojando la servilleta sobre el plato. «Estás cometiendo un error, Ricardo, y cuando lo descubras será demasiado tarde». Salió sin despedirse. Camila y Ricardo se quedaron en la sala de comedor en silencio. «Lo lamento», dijo Ricardo finalmente. «No esperaba que reaccionara tan mal». «Tiene miedo», observó Camila. «Miedo de perder poder, dinero, control». Ricardo asintió tristemente. «Sí, y los hombres con miedo pueden ser peligrosos». En los días siguientes, Camila intentó concentrarse en adaptarse a su nueva vida. Ricardo la inscribió en un curso de administración para que eventualmente pudiera participar en la empresa familiar. También contrató a un tutor particular para ayudarla con conocimientos que había perdido al tener una educación irregular. Pero algo la incomodaba. No podía dejar de pensar en el accidente, en la forma en que su madre se había ido y cómo había sido separada de Ricardo. Una noche, mientras Ricardo trabajaba en su estudio, Camila bajó y golpeó la puerta. «¿Puedo entrar?». «Claro, siempre», dijo Ricardo indicando una silla. Camila se sentó nerviosa. Quería preguntar más sobre el accidente. «Dijiste que otro vehículo forzó al auto de mi madre a salirse de la carretera. ¿La policía investigó eso?». Ricardo frunció el ceño. «Investigaron, sí, pero nunca encontraron el otro auto. Tampoco había testigos. La carretera era secundaria y estaba desierta a esa hora. ¿Crees que fue solo un accidente? ¿O pudo haber sido a propósito?».
Ricardo la miró sorprendido por la pregunta. Lo pensé en su momento, admitió, pero no pude encontrar un motivo. ¿Quién querría perjudicar a Julia? Era una querida profesora, no tenía enemigos. ¿Y tú?, presionó Camila. ¿Tú tenías enemigos? Enemigos de negocios. Ricardo dudó. Siempre hay competencia en el mundo corporativo, pero nada que justificara algo tan extremo. ¿Por qué preguntas eso? Camila no estaba segura. Era solo una intuición, una molestia que no podía nombrar. No sé, simplemente me parece extraño. El otro auto forzándolos a salir de la carretera. Yo desapareciendo sin dejar rastro. Parece muy conveniente. Ricardo se quedó pensativo. Nunca lo miré desde ese ángulo antes. Estaba tan devastado por la pérdida que acepté las conclusiones de la policía. Tal vez deberíamos investigar de nuevo. Quiero saber qué pasó realmente, dijo Camila con firmeza. Necesito saber. Llamaré a Javier mañana, prometió Ricardo. Si hay algo que descubrir, él lo encontrará. Esa noche Camila no pudo dormir. Se quedó en el balcón de su habitación mirando las estrellas. Por primera vez desde que descubrió quién era realmente, se permitió pensar en Julia, la madre que no recordaba. Intentó imaginar su rostro, su voz, su tacto. Todo lo que tenía eran las historias de Ricardo y algunas fotografías. Pero sentía algo profundo, una conexión que trascendía la memoria. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Bruno Castro estaba en su lujoso apartamento, bebiendo whisky y mirando la vista de la ciudad. Su mente trabajaba frenéticamente. Camila era una amenaza real a su futuro, a su poder. Había trabajado años para posicionarse como el sucesor natural de Ricardo. Y ahora de repente, una chica que vendía flores en las calles era presentada como la heredera. No, él no iba a aceptar eso. Tenía que haber una forma de desacreditarla, de probar que era un fraude. O si realmente era Giovanna, tenía que encontrar una forma de neutralizar la amenaza que ella representaba. Cogió el teléfono y marcó un número. «Necesito que investigues a alguien para mí», dijo cuando contestaron. «Camila Herrera. Quiero saber todo sobre ella. Todo. De verdad. Y no me importan los métodos que uses». En la mansión de los Castro, mientras Camila finalmente se dormía, ella no tenía idea de la tormenta que se acercaba, ni imaginaba que las preguntas que había hecho sobre el accidente habían encendido una luz sobre secretos que algunas personas preferirían mantener enterrados para siempre. La mañana comenzó con urgencia. Javier salió temprano para organizar la protección de Pedro Ruiz, llevándolo a un hotel discreto en otra ciudad donde Bruno no podría encontrarlo fácilmente. Ricardo contactó a su abogado de confianza, el licenciado Andrés Morales, un hombre de 60 años con reputación impecable y vasta experiencia en casos complejos. Camila, por su parte, no podía quedarse quieta. Caminaba por la mansión, procesando la revelación de la noche anterior. Su tío, el hombre que la había recibido con tanta frialdad, era responsable de todo lo que había sucedido. Por primera vez, sintió odio verdadero. El Lic Morales llegó a la mansión a media mañana. Se sentó con Ricardo y Camila en la biblioteca, escuchando atentamente mientras Ricardo relataba todos los descubrimientos. «Es un caso serio», dijo el abogado cuando Ricardo terminó. «Pero vamos a necesitar más que el testimonio de un solo hombre, especialmente alguien con antecedentes. Bruno va a alegar que Pedro está mintiendo para conseguir inmunidad o dinero. Necesitamos pruebas documentales». «Registros bancarios», dijo Javier entrando en la sala. «Necesito acceder a las cuentas de Bruno de 2002, ver si hay transferencias sospechosas en las semanas anteriores y posteriores al accidente». Ricardo dudó. «Eso va a requerir una orden judicial, y Bruno será alertado tan pronto como la pidamos». «No necesariamente», dijo el Lic. Morales pensativo. «Si logramos demostrar causa probable para la investigación de un delito grave, puedo pedir secreto de sumario. El juez puede emitir la orden sin que Bruno sea notificado de inmediato. Pero tenemos que ser rápidos. ¿Cuánto tiempo tiene para cumplir la orden antes de que Bruno se entere?» 72 horas, tal vez menos si Bruno tiene informantes. «Entonces tenemos 3 días para reunir todo lo que necesitamos», dijo Camila con determinación. «Empecemos». Javier salió para coordinar con especialistas forenses que pudieran analizar los registros tan pronto como fueran obtenidos. El Lic Morales fue a preparar la petición para el juez. Ricardo y Camila se quedaron,
rodeados por el peso de lo que estaban a punto de hacer. ¿Estás segura de esto?, preguntó Ricardo a su hija. Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Bruno es mi hermano, pero también es peligroso. Que esto podría ponerte en riesgo. Camila lo miró. Él me quitó a mi madre. Intentó hacerme desaparecer. Te hizo sufrir durante 20 años. No voy a retroceder ahora por miedo. Quiero justicia. Ricardo abrazó a su hija con fuerza. Tu madre estaría tan orgullosa de ti. Tienes el coraje de ella. Mientras tanto, en la oficina de la empresa Castro, Bruno estaba inquieto. Había pasado la noche intentando averiguar qué había encontrado Javier Gómez. Llamó a sus contactos, pagó por información, pero todo lo que consiguió fueron fragmentos. Javier había ido al interior. Había hablado con alguien. Había regresado directamente a la mansión de Ricardo en medio de la noche. Bruno sabía que estaba siendo investigado. La cuestión era cuánto habían descubierto y cuánto tiempo tenía para actuar. Llamó a un abogado particular, no al abogado de la empresa, sino a alguien especializado en casos criminales delicados. Necesito que investigues una posible acción legal en mi contra, dijo Bruno. Quiero saber si hay movimientos en los tribunales, solicitudes de orden judicial, cualquier cosa relacionada con mi nombre o mis finanzas. El abogado prometió investigar y volver con información en 24 horas. Pero Bruno sabía que podría no tener tanto tiempo. Necesitaba un plan de contingencia. Esa tarde, el Liquis Morales consiguió la orden judicial. Un juez, convencido por la gravedad de las acusaciones y la calidad de las evidencias preliminares, emitió una orden para el acceso completo a los registros bancarios de Bruno Castro de los años 2001 a 2003. Los bancos tenían 48 horas para entregar los documentos. Javier coordinó con especialistas en análisis financiero. Necesitaban identificar transferencias sospechosas, especialmente a Pedro Ruiz o a cualquier otra persona que pudiera estar involucrada. La espera fue agonizante. Ricardo intentó mantener su rutina en la empresa, pero estaba distraído. Evitó encuentros con Bruno, alegando reuniones externas. Bruno lo notó y desconfió aún más. Camila usó el tiempo para conocer más sobre su madre. Ricardo había guardado todo. Diarios de Julia, sus pinturas, fotografías. Camila pasó horas leyendo las palabras de su madre, conociendo a la mujer que había sido. En uno de los diarios, fechado solo 2 semanas antes del accidente, Camila encontró algo que la hizo detenerse. Entrada de mayo de 2002. Estoy preocupada por algo que descubrí en los libros de la empresa. Hay discrepancias en los informes financieros que Bruno presenta. Lo confronté hoy y reaccionó muy mal. Dijo que yo no entendía de negocios y que debería preocuparme por mis clases de arte. Pero sé lo que vi. Hay dinero siendo desviado. Necesito hablar con Ricardo sobre esto, pero está tan ocupado con las negociaciones de la fusión. No quiero preocuparlo sin estar segura. Voy a investigar más. Camila llamó a Ricardo inmediatamente. Él leyó la entrada y palideció. Julia había descubierto algo. Estaba investigando a Bruno. Esto lo cambia todo, dijo Ricardo. No fue solo sobre la fusión y el control de la empresa. Bruno tenía un motivo adicional. Julia podía exponerlo, arruinar su reputación, posiblemente hasta incriminarlo por desvío de recursos. La eliminó para protegerse, completó Camila sintiendo náuseas. Y yo era solo una niña que estaba en el camino. Ricardo abrazó a su hija, ambos lidiando con la magnitud de la maldad de Bruno. En ese momento Javier llamó. Los registros llegaron. Estoy con el equipo forense analizándolos ahora. 3 horas después, Javier regresó con un portafolio lleno de documentos marcados y resaltados. Encontramos, dijo poniendo los papeles sobre la mesa, 3 transferencias de cuentas de Bruno a una cuenta a nombre de Pedro Ruiz. La primera 15 días antes del accidente, por un valor de $10,000. La segunda 2 días antes del accidente, $5,000. Y la tercera, una semana después del accidente, $25,000. Ricardo miró los números. 25,000 después del accidente. El pago final. Exactamente, confirmó Javier. Ya hay más. Hay otra serie de transferencias a una cuenta a nombre de Marcos Díaz. Investigué y es un exguardia de seguridad conocido por trabajos dudosos. Está registrado como habiendo trabajado para Bruno en esa época. Marcos Díaz, repitió Ricardo. Nunca oí ese nombre.
Javier abrió otro documento. Fue discreto, pero hay llamadas telefónicas registradas entre Bruno y Marcos la noche del accidente y en los días siguientes, decenas de ellas. Camila estaba procesando todo. Entonces había otras personas involucradas además de Pedro. Bruno tenía una red. «Necesitamos encontrar a ese Marcos Díaz», dijo ella. «Ya estoy en eso», garantizó Javier. «Pero hay un problema. Marcos desapareció hace 15 años. Nadie sabe dónde está. Puede estar usando otro nombre. Puede haber dejado el país. O puede que ya no esté vivo», dijo Ricardo sombríamente. Bruno pudo haberse deshecho de él para eliminar testigos. «Es posible», concordó Javier, «pero voy a seguir buscando. Mientras tanto, tenemos evidencia suficiente. Pedro, los registros bancarios, el diario de Julia. Es un caso fuerte». El licuos Morales, que había permanecido en silencio analizando los documentos, finalmente habló. «Es fuerte, pero vamos a enfrentar una resistencia feroz. Bruno va a contratar a los mejores abogados. Va a alegar que las transferencias eran legítimas, que Pedro está mintiendo, que el diario es solo suposiciones de Julia. Tenemos que estar preparados para una batalla larga». «¿Cuánto tiempo hasta que podamos ir a la policía?», preguntó Ricardo. «Podemos ir mañana», respondió el abogado, «pero sugiero que confrontemos a Bruno primero. Démosle la oportunidad de entregarse, de confesar. Si coopera, el proceso puede ser más rápido y menos doloroso para todos». A Camila no le gustó la idea. «¿Por qué le daríamos esa oportunidad?». «Porque estratégicamente es mejor», explicó el LIC. Morales pacientemente. «Si confiesa, tenemos un caso cerrado. Si lucha, esto puede arrastrarse por años. Y además es más digno. Ricardo tiene derecho a confrontar a su hermano cara a cara». Ricardo asintió lentamente. «Tiene razón, Camila. Necesito hacer esto. Necesito mirar a los ojos de Bruno y preguntarle por qué. ¿Por qué hizo esto con Julia, contigo, conmigo?». Camila, a regañadientes, aceptó. «Pero pongo una condición. Yo voy a estar allí. Quiero verle la cara cuando sea confrontado con la verdad». «Combinado», dijo Ricardo. Marcaron el encuentro para la mañana siguiente, en el despacho particular de Ricardo en la empresa. Javier garantizó que habría guardias discretos posicionados en caso de que Bruno reaccionara mal. El LICN. Morales preparó todos los documentos organizados en carpetas. La trampa estaba lista. Esa noche Bruno Castro recibió un mensaje de su hermano. «Reunión importante mañana a las 9 de la mañana. Mi oficina. Es sobre la empresa y el futuro. Por favor, asiste». Bruno leyó el mensaje 3 veces. Su instinto le decía que algo estaba mal, pero no podía negarse. No asistir sería admitir miedo, admitir culpa. Y Bruno Castro nunca había admitido nada en su vida. «Está bien», respondió. «Estaré allí». Mientras la ciudad dormía, 4 personas permanecían despiertas. Ricardo, repasando mentalmente lo que le diría a su hermano, lidiando con la traición y la rabia. Camila, ensayando cómo controlaría sus emociones cuando viera al hombre que había destruido a su familia. Javier, verificando y reverificando cada detalle del caso, asegurando que no había cabos sueltos. Y Bruno, planeando su defensa, confiado en que independientemente de lo que Ricardo hubiera descubierto, él lograría salir ileso. Siempre lo lograba. Pero esta vez, Bruno estaba equivocado. Por primera vez en su vida, las consecuencias de sus acciones estaban a punto de alcanzarlo. Y no habría escapatoria. La mañana amaneció nublada sobre Buenos Aires. Ricardo llegó a la oficina a las 7, 2 horas antes del encuentro programado. Necesitaba el tiempo para prepararse mentalmente para confrontar a su hermano. Camila estaba con él, pálida pero decidida. Habían pasado la noche casi sin dormir. Javier llegó media hora después, trayendo las carpetas con todas las evidencias perfectamente organizadas. El LIC Morales fue el último en llegar, su presencia añadiendo peso legal al encuentro. «Posicioné 2 guardias discretos en el pasillo», informó Javier. «Si Bruno intenta algo, entran inmediatamente». «Esperamos que no sea necesario», dijo el LIC Morales, «pero es bueno estar preparado». A las 9 en punto, la secretaria de Ricardo anunció la llegada de Bruno. Él entró en la oficina con su habitual confianza, vistiendo un traje gris perfectamente cortado. Su sonrisa vaciló al ver a Camila, Javier y al abogado presentes. «No sabía que sería una reunión tan formal», dijo Bruno,
con la voz ligeramente tensa. «Siéntate, Bruno», dijo Ricardo, indicando una silla aislada frente al escritorio. Los otros estaban posicionados alrededor, creando un semicírculo que hacía que Bruno pareciera aislado. Se sentó, pero su postura estaba rígida, defensiva. ¿De qué se trata esto exactamente? Ricardo miró a su hermano, intentando encontrar algún vestigio del niño que había crecido a su lado. Pero todo lo que veía era un extraño, alguien capaz de actos inimaginables. «Vamos a hablar sobre junio de 2002», comenzó Ricardo. «Específicamente, sobre la noche del 23 de junio. Bruno no reaccionó visiblemente, pero Camila notó que sus dedos apretaron ligeramente los brazos de la silla. «No entiendo. ¿Qué tiene esa noche?» «Fue la noche en que Julia y Giovanna murieron», dijo Ricardo, y su voz se quebró ligeramente en la última palabra. «O al menos era lo que yo pensaba». Bruno mantuvo la expresión neutral. «Fue una tragedia terrible. Todos lo lamentamos. Pero ¿por qué estamos hablando de eso ahora, después de tanto tiempo?» «Porque descubrimos la verdad», dijo Camila, su voz cortante como una cuchilla. «Descubrimos lo que hiciste». Bruno finalmente la miró directamente, y había algo frío en sus ojos. «No sé de qué me hablas». Javier abrió la primera carpeta. «Déjeme refrescar su memoria. Pedro Ruiz, ¿lo recuerda?» La máscara de Bruno comenzó a resquebrajarse. Su mandíbula se tensó. «Nunca oí ese nombre». «¿Está seguro?», continuó Javier, sacando extractos bancarios, «porque sus registros muestran 3 transferencias a él. $10,000 el 8 de junio de 2002, $5,000 el 21 de junio y $25,000 el 30 de junio. Bruno miró los documentos, pero no los tomó. «Hago muchas transacciones. No recuerdo cada una». «Pedro lo recuerda muy bien», dijo Javier. «De hecho, está bajo protección ahora, listo para testificar. Él nos contó todo». «¿Cómo lo contrataste?» «Para forzar al auto de Julia a salirse de la carretera». «¿Cómo cambiaste el plan en el último minuto, ordenando que lo hiciera en la noche específica en que ella estaría con Giovanna? ¿Cómo prometiste que te harías cargo de la niña si sobrevivía?» El rostro de Bruno se puso rojo. «Esto es ridículo. La palabra de un criminal contra la mía. Obviamente está mintiendo para conseguir un acuerdo». El líquen Morales se pronunció por primera vez. Normalmente estaría de acuerdo, pero hay más. Puso sobre la mesa copias de las llamadas telefónicas. «Aquí están los registros de todas las llamadas entre usted y Pedro en las semanas anteriores y posteriores al accidente. Difícil negar el contacto cuando hay documentación oficial». «¿Y está esto?», dijo Camila, cogiendo el diario de su madre. Abrió en la página marcada y leyó en voz alta. «Estoy preocupada por algo que descubrí en los libros de la empresa. Hay discrepancias en los informes financieros que Bruno presenta». Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. «Lo confronté hoy y reaccionó muy mal. Dijo que yo no entendía de negocios, pero sé lo que vi. Hay dinero siendo desviado». «Ella lo sabía, Bruno», dijo Camila, con lágrimas de rabia en los ojos. «Mi madre sabía que estabas robando de la empresa. Iba a contárselo a Ricardo, así que la eliminaste». Bruno se levantó bruscamente. «Esto es una farsa. Están fabricando evidencia, manipulando documentos». «Siéntate», ordenó Ricardo, y había una autoridad en su voz que hizo dudar a Bruno. «Tenemos testigo, tenemos evidencia documental, tenemos el diario de Julia escrito por su propia mano, tenemos los registros bancarios proporcionados por los propios bancos, bajo orden judicial. ¿Qué tienes tú?». Silencio. Bruno miró alrededor de la oficina como un animal acorralado. Su mente trabajaba frenéticamente, buscando una salida. «No pueden probar nada», dijo finalmente, pero la confianza había desaparecido de su voz. «Pedro es un criminal. El diario son solo sospechas. Las transferencias pueden ser para cualquier cosa. «Y está Marcos Díaz», añadió Javier observando la reacción de Bruno. «Vimos las llamadas entre ustedes también, las transferencias a él. Sabemos que estaba involucrado». El rostro de Bruno palideció. «¿Dónde está?». «Buena pregunta», dijo Javier. «Marcos desapareció hace 15 años. Muy conveniente para ti. Eliminaste a tus testigos, ¿verdad? A diferencia de Pedro, que tuvo la suerte de huir antes de que pudieras silenciarlo a él también». «Basta», gritó Bruno. «No tiene nada, nada que resista en un tribunal». «Tal vez», dijo el LIC Morales con calma, «o tal vez tenemos suficiente. Pero hay una forma de resolver esto
porque es mejor para todos. Tú confiesas, cuentas toda la verdad. A cambio, podemos negociar los términos con el fiscal. Bruno se rió, un sonido áspero y sin humor. Confesar. Creen que soy idiota. No voy a confesar algo que no hice. Ricardo se levantó, poniendo las manos sobre el escritorio. Mírame, Bruno, soy tu hermano. Crecimos juntos. Siempre intenté protegerte. Siempre te di espacio en la empresa, incluso cuando papá quería dejarte fuera. Y tú hiciste esto. Mataste a mi esposa. Intentaste matar a mi hija. Me hiciste vivir 20 años en el infierno, creyendo que lo había perdido todo. ¿Por qué? ¿Por dinero? ¿Por poder? Bruno encontró los ojos de Ricardo, y por un breve momento, su máscara cayó por completo. Había odio allí, resentimiento acumulado durante décadas. Tú siempre tuviste todo. Escupió Bruno las palabras. El amor de papá, el control de la empresa, la familia perfecta, mientras yo era siempre el segundo, siempre a tu sombra. Julia estaba a punto de arruinar todo lo que yo había construido. Sí, estaba desviando dinero. Era mi derecho. Trabajaba tanto como tú, pero recibía migajas. La fusión era mi oportunidad de finalmente tener lo que merecía. Entonces la mataste, dijo Camila con la voz quebrándose. Quitaste a mi madre porque descubrió tus robos. Bruno la miró y no había remordimiento en su expresión. Era necesario. Iba a contarlo todo. Iba a destruirme. ¿Y yo? Preguntó Camila con lágrimas cayendo. Yo era una niña de 5 años. ¿Por qué intentar hacerme desaparecer? Eras la heredera, dijo Bruno con indiferencia. Contigo fuera del camino yo tendría control permanente. Sería el siguiente en la línea de sucesión. La sala quedó en silencio absoluto. La confesión acababa de salir, clara y sin ambigüedades. Alexius Morales mostró discretamente la grabadora digital que había estado registrando todo. Bruno se dio cuenta demasiado tarde de lo que había hecho. Había confesado, delante de testigos, siendo grabado. Su arrogancia y rabia lo habían hecho cometer el error final. «Estás acabado», dijo Ricardo, la voz cargada de dolor y decepción. Javier ya estaba al teléfono con la policía. Elic Morales guardaba cuidadosamente la grabadora, asegurando que la confesión estaba a salvo. Bruno miró alrededor, finalmente entendiendo la magnitud de lo que había hecho. Intentó salir, pero los guardias bloquearon la puerta. «No pueden hacerme esto», dijo, pero la voz estaba vacía. «Soy un Castro. Tengo derechos». Julia tenía derechos, dijo Camila, su voz firme a pesar de las lágrimas. «Yo tenía derecho a una madre, a crecer con mi familia. Tú nos quitaste todo eso. Ahora pagarás». La policía llegó 20 minutos después. Bruno fue formalmente arrestado por homicidio involuntario, intento de secuestro y diversos otros crímenes. Mientras era llevado esposado, gritó amenazas. Prometió que sus abogados resolverían todo, que volvería. Pero todos sabían que era mentira. Con la confesión grabada y todas las evidencias, Bruno Castro no tenía a dónde huir. Cuando la oficina finalmente quedó vacía, excepto por Ricardo, Camila y Javier, el silencio era pesado. «Se acabó», dijo Javier suavemente. «Está hecho». Ricardo se sentó pesadamente en su silla, pareciendo haber envejecido años en una mañana. «Mi hermano, mi propio hermano». Camila se acercó a él y tomó su mano. «Ya no es tu hermano. Un verdadero hermano nunca habría hecho esto». Ricardo miró a su hija y a pesar de todo el dolor sintió gratitud. Había perdido tanto, pero había recuperado a Giovanna. Su hija estaba allí, fuerte y valiente, buscando justicia para la madre que apenas recordaba. «Tu madre estaría tan orgullosa de ti», dijo atrayéndola a un abrazo. Camila dejó que las lágrimas finalmente cayeran libremente. Eran lágrimas de dolor por lo que había perdido, pero también de alivio. La verdad había finalmente salido a la luz. Su madre sería recordada no como víctima de un accidente, sino como una mujer valiente que había descubierto la verdad y pagado el precio máximo por ello. Y Bruno pagaría por sus crímenes. La justicia se estaba haciendo. En las semanas siguientes, el caso dominó los titulares. El empresario Bruno Castro acusado de homicidio. La historia de Camila, la heredera perdida que regresó para exponer la verdad. La ciudad entera seguía cada desarrollo. Pedro Ruiz testificó formalmente, su confesión detallada siendo registrada oficialmente. Los registros bancarios fueron presentados. El diario de Julia fue aceptado como evidencia.
Y la grabación de la confesión de Bruno fue la pieza final. Su equipo de abogados intentó alegar que la confesión había sido obtenida bajo coacción, pero las imágenes de seguridad de la oficina mostraban claramente que no hubo amenazas ni intimidación. Bruno había confesado voluntariamente, vencido por su propia arrogancia y rabia. El juicio fue rápido. Con tantas evidencias, no había mucho que la defensa pudiera hacer. Bruno Castro fue declarado culpable de todos los crímenes. La sentencia fue leída en un tribunal abarrotado. Ricardo y Camila estaban allí lado a lado, mientras el juez pronunciaba las palabras que lo cambiaban todo. Bruno Castro, usted ha sido encontrado culpable de homicidio calificado, intento de secuestro y múltiples acusaciones de fraude corporativo. Su castigo es prisión por 30 años, sin posibilidad de libertad condicional en los primeros 15. Cuando Bruno fue llevado esposado, no miró a Ricardo ni a Camila. Estaba cabizbajo. La realidad de su situación finalmente penetrando su arrogancia. Se acabó, susurró Camila. Ricardo apretó su mano. Sí, finalmente se acabó. 6 meses después del juicio, la vida había encontrado un nuevo ritmo en la mansión de los Castro. Las mañanas de Camila ahora comenzaban de forma muy diferente a cuando vendía flores en las calles. Se despertaba en su espaciosa habitación, desayunaba con Ricardo en el balcón que daba al jardín y luego se dirigían juntos a la empresa. Ricardo había insistido en que comenzara a aprender el negocio familiar gradualmente, sin presión. Camila asistía a cursos de administración por la mañana y trabajaba junto a su padre por la tarde, absorbiendo cada detalle de cómo funcionaba la empresa. Sorprendentemente, descubrió que tenía talento para aquello. Su experiencia de vida en las calles, teniendo que negociar, leer personas y resolver problemas rápidamente, se traducía bien al mundo de los negocios. Ricardo frecuentemente comentaba que ella tenía la inteligencia aguda de Julia y su propia determinación, la combinación perfecta. La empresa también había cambiado. Con Bruno fuera, Ricardo implementó auditorías completas y nuevos sistemas de control financiero. Descubrieron que el desvío de recursos había sido aún mayor de lo que imaginaban, durando años. Pero con las reformas, la empresa estaba más fuerte y transparente que nunca. Un día, durante el almuerzo en un restaurante cercano a la oficina, Camila planteó un asunto que venía pensando hacía semanas. «Papá, quiero hacer algo por mi madre, algo que honre su memoria». Ricardo dejó el tenedor a un lado, dándole toda su atención. «¿Qué tienes en mente?» Camila respiró hondo. «Quiero crear una fundación, algo que ayude a niños huérfanos, especialmente a aquellos que fueron separados de sus familias en circunstancias traumáticas. Quiero que otros niños tengan oportunidades mejores de las que yo tuve. Educación, apoyo psicológico, capacitación profesional. Y quiero llamarla Fundación Julia Castro». Ricardo sintió lágrimas en los ojos. «Es una idea hermosa. Tu madre siempre se preocupó por los menos favorecidos. Ella estaría honrada». En los meses siguientes trabajaron juntos en el proyecto. Ricardo proporcionó el capital inicial y sus conexiones en el mundo empresarial. Camila usó su experiencia personal para moldear los programas. Ella sabía exactamente lo que los niños en hogares necesitaban porque había vivido esa realidad. La sede de la fundación se estableció en un edificio reformado en el centro de Buenos Aires. Contrataron psicólogos, educadores y trabajadores sociales. Crearon programas de mentoría, becas de estudio e incluso un pequeño centro de artes inspirado en el amor de Julia por el arte. El día de la inauguración había una multitud, socios corporativos, representantes del gobierno, niños de los hogares locales y, por supuesto, doña Elena, a quien Camila había invitado como homenaje a la mujer que había sido su familia cuando ella no tenía a nadie. Camila subió al escenario para dar el discurso de apertura. Su corazón latía fuerte, pero estaba preparada. «Buenos días a todos. Mi nombre es Camila Castro, anteriormente conocida como Camila Herrera. Hace un año, vendía flores en las calles de Buenos Aires para sobrevivir. Crecí en un hogar, sin saber quiénes eran mis padres o de dónde venía. La vida era difícil, pero tenía algo que muchos no tienen. Yo tenía esperanza». Hizo una pausa mirando a la audiencia. Mi madre, Julia Castro, era profesora de arte. Ella creía en la belleza, la creatividad y el potencial de cada persona.
Aunque no tuve la oportunidad de conocerla conscientemente, llevo su legado en mi corazón. Esta fundación existe para honrar su memoria y para garantizar que niños como yo tengan no solo esperanza, sino oportunidades reales, educación de calidad, apoyo emocional y caminos hacia un futuro mejor. El aplauso fue ensordecedor. Ricardo, observando desde un lado del escenario, nunca se había sentido tan orgulloso. En los meses que siguieron, la Fundación Julia Castro creció rápidamente. Camila estaba personalmente involucrada, visitando regularmente los hogares asociados, conversando con los niños, siendo una prueba viviente de que era posible superar las circunstancias más difíciles. Una tarde, estaba en el Centro de Artes de la Fundación cuando una niña pequeña de unos 6 años se acercó tímidamente. ¿Tú fuiste huérfana de verdad?, preguntó la niña. Camila se agachó para estar a su altura. Sí, lo fui. Crecí sin conocer a mis padres al igual que tú. Y estuviste triste, muy triste a veces, admitió Camila. Pero ¿sabes lo que aprendí? Que nuestra historia no define quiénes somos. Nos definimos nosotras mismas. Puedes ser cualquier cosa que quieras. La niña sonrió y abrazó a Camila antes de correr de vuelta a la clase de pintura. Aquel simple abrazo hizo que todo valiera la pena. En una noche tranquila, Ricardo y Camila cenaban en casa. La mesa estaba puesta en el balcón, con velas encendidas y una hermosa vista del jardín iluminado. ¿Te arrepientes?, preguntó Ricardo de repente. ¿De haberme buscado? ¿De todo el sufrimiento que trajo descubrir la verdad? Camila pensó cuidadosamente antes de responder. No, porque ahora sé quién soy. Sé de dónde vengo. Y tengo la oportunidad de marcar la diferencia en la vida de otras personas. Además, te encontré a ti. Encontré a mi padre. Ricardo tomó su mano a través de la mesa. Tú me salvaste, ¿sabes? Después de perder a Julia y a ti, pasé 20 años solo sobreviviendo, no viviendo. Construí una empresa enorme, pero mi vida estaba vacía. Tú llenaste ese vacío. Me diste propósito de nuevo. Brindaron, celebrando no solo lo que habían encontrado, sino también honrando lo que habían perdido. En ese momento, Camila sintió una paz que no sabía que era posible. Los fines de semana Camila mantenía un hábito especial. Visitaba el cementerio donde Julia estaba enterrada. Ricardo había reformado la tumba, transformándola en un pequeño memorial con un jardín de flores alrededor. Camila siempre llevaba rosas frescas, una conexión con su antiguo trabajo y con el amor de su madre por las flores. Se sentaba allí y conversaba, contando sobre la fundación, sobre el trabajo, sobre cómo se estaba sintiendo. Hola, mamá. Traje tus flores favoritas hoy, rosas blancas. La fundación está yendo muy bien. Ayudamos a 50 niños más este mes. Estoy intentando hacer que te sientas orgullosa. Hacía una pausa, como si esperara una respuesta. Papá está bien también. Finalmente sonríe de verdad ahora. Creo que encontrarme lo ayudó a encontrar paz. Ambos estamos intentando honrar tu memoria de la mejor forma posible. Tú harías esto, ¿verdad? Si estuvieras aquí, lucharías por la justicia, ayudarías a quienes lo necesitan. Espero estar en el camino correcto. El viento soplaba suavemente, haciendo que los pétalos de las rosas danzaran. Camila elegía creer que era su madre respondiendo, diciendo que sí, que estaba orgullosa. Un año después del juicio, hubo una pequeña ceremonia en la empresa. Ricardo se estaba jubilando oficialmente como CEO. No completamente. Todavía sería presidente del consejo, pero el día a día sería conducido por un nuevo CEO que había reclutado, un ejecutivo experimentado y de confianza. Pero hizo hincapié en anunciar algo más. Camila Castro será la vicepresidenta de Impacto Social e Innovación. Ella liderará no solo la fundación, sino también las iniciativas de responsabilidad social de la empresa. Y cuando esté lista, en unos años asumirá posiciones de aún más responsabilidad. Camila no quería ser CEO, al menos no todavía, tal vez nunca, pero quería marcar la diferencia, y en esta nueva posición podría hacer exactamente eso. Por la noche celebraron en casa. Doña Elena estaba allí, ahora una presencia regular en sus vidas. Javier también, que se había convertido en amigo cercano de la familia. El Lic Morales pasó rápidamente para felicitar. Era una pequeña celebración, pero llena de amor y significado. Camila miró alrededor de la sala, viendo a su padre reír de un chiste de Javier,
a doña Elena sirviendo café para todos como siempre hacía, y sintió gratitud. Su vida había cambiado por completo, de vendedora de flores en las calles a heredera de un imperio. Pero más importante que el dinero o el estatus, había encontrado familia, había encontrado propósito, había encontrado justicia para su madre. Antes de dormir, Camila fue a la habitación que había sido de Giovanna niña. Ricardo le había preguntado si quería cambiar la decoración, pero ella prefirió mantenerla como estaba. Era una conexión con quien había sido, la niña que lo había perdido todo, pero que, de alguna forma, sobrevivió. Cogió una foto enmarcada sobre la cómoda. Era Julia y Giovanna juntas, madre e hija sonriendo a la cámara. Camila trazó el contorno del rostro de su madre con el dedo. «Lo logramos, mamá», susurró. «Conseguimos justicia. Bruno va a pagar por lo que hizo. Y encontré a papá. Encontré mi lugar. Estoy marcando la diferencia. Espero que estés orgullosa». Devolvió la foto a su sitio y miró por la ventana las estrellas. En algún lugar de allí arriba le gustaba pensar, Julia estaba observando y estaba sonriendo. La travesía había sido larga y dolorosa. Había involucrado 20 años de separación, dolor, injusticia, pero también había involucrado esperanza, determinación y amor. Y al final el amor había vencido. Ricardo apareció en la puerta. «¿Estás bien?» Camila se giró y sonrió. «Lo estoy, papá. Finalmente estoy bien». Se abrazaron padre e hija reunidos contra todo pronóstico. Afuera, la ciudad de Buenos Aires continuaba su ritmo frenético. Pero dentro de la mansión de los Castro había paz, había familia, había futuro. Y mientras Camila se dormía esa noche, por primera vez en su vida adulta, se sentía completa. No porque tenía riqueza o estatus, sino porque sabía quién era. Era Giovanna Castro. Era hija de Julia y Ricardo. Era sobreviviente. Era luchadora. Era alguien que marcaría la diferencia en el mundo. Y esa era una historia que valía la pena contar. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Ricardo y Camila haya tocado sus corazones. Una travesía de pérdida, reencuentro y justicia que nos recuerda que la verdad siempre prevalece y que el amor familiar puede superar incluso las mayores adversidades. Si esta historia les emocionó, no olviden suscribirse a nuestro canal para seguir más narrativas inspiradoras como esta. Dejen un me gusta si la historia de la Fundación Julia Castro y la lucha de Camila por la justicia los motivó. Y en los comentarios nos encantaría saber sus opiniones. ¿Creen que encontrar a la familia puede curar las heridas más profundas? ¿Han vivido algo similar? Compartan sus historias con nosotros. Todos los días traemos narrativas que exploran la complejidad de la vida, el poder del amor y la fuerza de la determinación humana. Para más historias que los emocionarán e inspirarán, hagan clic en la lista de reproducción especial que preparamos. Está aquí al lado. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Hasta la próxima historia y recuerden, al igual que Camila, todos tenemos la fuerza para superar nuestros desafíos y construir un futuro mejor. Fin de la historia.